Hoy empezamos con el capítulo 11, que es el de radiación. Hoy vamos a hacer sobre radiación dos partes, lo que se llama radiación dipolar, dipolar eléctrica y dipolar magnética. Arrancamos con dipolar eléctrica. Y ya que está, vamos diciendo algo sobre en qué situación estamos para hacer esto. Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es entender cómo es que se produce la radiación a partir de las cargas en movimiento. ¿Ok? Nosotros vimos la clase pasada que cargas en movimiento producen campos eléctricos y magnéticos, ya tenemos las fórmulas en principio. Entonces ahora la idea es entender cómo es que se produce el fenómeno de radiación. El fenómeno de radiación es el que nosotros hasta ahora lo vimos como ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son provocadas por algo. Ese algo son cargas en movimiento, ¿sí? Acelerándose con velocidades, ¿sí? O sea, con una trayectoria. Eso produce un campo eléctrico, un campo magnético. Y la definición de lo que es campo radiativo es el campo que sobrevive, ¿sí? A distancias muy grandes. ¿Qué significa que sobreviva a distancias muy grandes? Significa que si yo hago un cálculo de la potencia, ¿sí? Sobre una esfera centrada en esas cargas que están en movimiento, ¿no? Con un radio muy grande, la potencia, ¿sí? Que se va por la superficie de esa esfera es diferente de cero. ¿Está bien? Como la superficie de esa esfera crece con r al cuadrado, es necesario que el vector de Poynting, ¿sí? Vaya decreciendo con 1 sobre r al cuadrado para que haya una potencia disipada. ¿Se entiende? Porque si va con 1 sobre r al cubo, ¿sí? Cuando uno hace la integral de la potencia, perdón, dije potencia disipada, no, es potencia irradiada. Cuando uno hace la cuenta, el 1 sobre r al cubo le gana al r al cuadrado de la superficie, ¿sí? Y entonces no sobrevive, digamos, no hay a radio infinito no tenés una potencia irradiada. ¿Se entiende? La idea es que a radio infinito uno tenga que esa integral da diferente de cero, no cero. O sea, eso sería más o menos una explicación de qué es lo que vamos a calcular nosotros en términos de lo que son los campos radiativos. O sea, la idea es calcular el campo eléctrico radiativo y el campo magnético radiativo o de radiación, y esto tiene que ser un término que vaya con 1 sobre r y 1 sobre r, de manera que cuando uno calcule el vector de Poynting a distancias muy grandes del origen, que es el lugar donde se encuentran las cargas de movimiento, el vector de Poynting vaya, ¿se acuerdan que era el producto vectorial de estas dos cosas? Vaya con 1 sobre r al cuadrado. Entonces, cuando uno calcula la potencia irradiada como la integral del vector de Poynting por diferencial superficie en una esfera de radio infinito, eso de diferente de cero. ¿Está bien? O sea que nosotros vamos en busca de un vector de Poynting que vaya con una dependencia en 1 sobre r al cuadrado o campos magnéticos y eléctricos radiativos que vayan con 1 sobre r. Así que llegado el momento cuando uno obtenga el campo eléctrico, se va a quedar con esa parte porque la otra parte no interesa. La otra parte no aporta a lo que se llama campos de radiación. Bien. Entonces, arranquemos con la situación que se llama radiación dipolar.
La radiación dipolar, ¿sí? Es un modelito sencillo, después vamos a ver sistemas más generales, pero vamos a ver dos sistemitas. Un sistemita va a ser un capacitor, donde la carga de las placas va variando de forma armónica. O sea, uno podría pensar en una carga Q0 acá y una menos Q0 acá. Este sería el origen. Y esas cargas varían de forma armónica. Vamos a trabajar, uno podría pensar así. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo ese sistema genera campos eléctricos y magnéticos y cómo estos son bien lejos de donde se ubica ese sistema. Ahora vamos a indicar bien qué significa bien lejos. Este sería un sistema que va a generar una radiación que se llama dipolar eléctrica. Y el otro sistemita es una corriente, ¿sí? En una espira circular. Esta distancia vamos a llamarla D, y esta distancia, el radio de esa espira, vamos a llamarla B. ¿Sí? Y por acá va a circular una corriente I, que va a ser una corriente I0 por E a la I omega T. ¿Está bien? La radiación generada por este sistema se llama dipolar Los sistemas más complicados, uno lo que va a hacer es calcularle los momentos multipolares eléctricos y magnéticos, y bueno, llegado a ese caso, uno lo que va a tener son radiaciones en diferentes momentos multipolares. ¿Está bien? Pero estos serían los más sencillos. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Bien. Para analizar eso, ¿sí? En las cuentas que vamos a ver, lo más importante de todo es entender que vamos a estar si uno piensa en física 4, lo que vimos en difracción, ¿sí? Vamos a estar en una zona R, que es donde yo veo el campo eléctrico, el campo magnético o la radiación, el vector de Poynting, ¿sí? Donde veo los campos, va a ser mucho mayor que la longitud de onda, ¿sí? Correspondiente a... Bueno, acá una longitud de onda está definida automáticamente como 2pi sobre k, y el k a la vez está definido como omega sobre c. ¿Está bien? O sea, si uno no quiere hablar de ondas todavía, porque realmente lo que está haciendo es buscarlas, ¿sí? No podemos hablar en principio de ondas, lo estamos buscando. Lo que sí podemos hacer una definición de lambda como el 2pi de sobre k, y el k es omega sobre c, y el omega y el c lo tenemos. ¿Está bien? Porque estamos suponiendo que el omega es la frecuencia con la que oscila, ¿sí? O con la que varían las cargas en el origen, varían en algún sentido, en donde nosotros vamos a hacer hincapié. Este omega tiene que ver con la oscilación de la carga de los capacitores, o con, ¿sí? Cómo oscila la corriente en el tiempo en una espira suficientemente pequeña. Y vamos a suponer que el lambda a la vez es mucho mayor que el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente en este caso está caracterizado por D, en el primer ejemplo, o por B. ¿Está bien? ¿Qué me garantiza esto? Lo que me garantiza de que el tamaño de la fuente, que sea mucho menor a lambda, me garantiza que la fuente va a ser puntual. ¿Está bien? O sea, en términos de lo que vimos en ondas, en física 4,
es como que estoy pidiendo que la rendija tenga un tamaño suficientemente chiquitito comparado con lambda, y eso me garantiza que eso va a actuar como una fuente puntual. ¿Ok? No vamos a tener interferencia o difracción debido a eso. Los campos que vamos a ver, ¿sí? Ahora cuando veamos dónde lo vemos, pero los campos que vamos a ver no son productos de una interferencia, ¿sí? De las fuentes pequeñas que hay en la rendija, en este caso, ¿sí? La rendija es el capacitor o la espira con la corriente circular. ¿Se entiende lo que digo? ¿Mm? Sí. O sea, es algo equivalente. En vez de estar hablando con una rendija, ahora estamos hablando de un capacitor o una espira en donde circula corriente. Eso va a generar, ¿sí? Si uno piensa que el capacitor es suficientemente grande o la espira es suficientemente grande, uno lo que tendría que analizar en algún punto del espacio son los campos eléctricos producidos por cada parte de la espira o cada parte del capacitor. Y ahí lo que vamos a tener es una interferencia. Si nosotros asumimos que el capacitor o la espira es suficientemente chiquitito, comparado con lambda, no tenemos que preocuparnos por esa interferencia, ¿sí? Porque la fuente es puntual. ¿Está bien? Bueno, y además de que la fuente sea puntual, nos garantiza que el lambda sea mucho menor que el radio, ¿sí? Es lo que antes llamamos campo lejano, ¿sí? ¿Está bien? O sea, vamos a analizar, eso sobre todo lo que va a hacer es facilitar mucho el análisis matemático. ¿Ok? Bien, vayamos a las cuentas. Yo, a medida que vaya apareciendo alguna explicación física que tenga que dar, vuelvo acá a la pizarra. ¿Se entendió más o menos? Ahora lo que vamos a hacer es, primero, si bien, o sea, para obtener la potencia irradiada tengo que obtener el vector de Poynting. Para obtener el vector de Poynting tengo que obtener los campos eléctricos y magnéticos. Para obtener los campos eléctricos y magnéticos, primero tengo que obtener los potenciales B y el potencial vector A. El potencial B era, ¿se acuerdan que era? 1 sobre 4pi epsilon 0, estamos en el gauge de Lorentz. El ρ sobre módulo de R menos R', y ese ρ había que tener cuidado que había que evaluarlo en el tiempo, ¿sí? De retardo o el tiempo retardado. O sea, este ρ había que evaluarlo en R' y en el tiempo de retardo. O sea, el T' sería el tiempo de retardo. Que era T menos, ¿sí? El módulo de R menos R' sobre S. Y el potencial vector lo mismo. Un 0 sobre 4pi, la integral del J esta vez, de R', tiempo de retardo, sobre módulo de R menos R'. Para este caso sencillo, vamos a empezar con el dipolar eléctrico. Para este caso sencillo, si bien podemos hacerlo, vamos a trabajar más con distribuciones para el dipolar magnético. Acá nos lo vamos a saltear un poquitito. En vez de hacer la integral, vamos a pensar de que directamente tenemos dos cargas. O sea que el potencial B va a ser, o sea, tenemos una carga que está en Z igual a D sobre 2 y otra carga que está en Z igual a menos D sobre 2. Entonces la cuenta que haríamos es esta. 1 sobre 4 pi epsilon 0. La carga va a ser Q0 por E a la I omega t, pero ese omega t va a ser en el tiempo de retardo. Bueno, vamos a ponerle t' primero. Sobre módulo de R menos el R', ¿sí? Uno ya integró, entonces R' directamente es D sobre 2 Z versor. ¿Está bien?
Y el tiempo en el que se tiene que evaluar esa carga es en el tiempo de retardo. O sea que este T' es el tiempo de retardo. Eso sería la carga positiva, menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, U0 e a la i. Acá va a ser, el menos ya está puesto explícitamente acá. Y este va a ser el tiempo de retardo. Pero son dos tiempos de retardo diferentes, ¿no? Porque la señal de arriba parte de la carga positiva y la señal de abajo parte de la carga negativa. Así que lo vamos a poner explícitamente ahora. Che, Dani, Sí, el menos que vos sacaste afuera y dijiste que es de la carga, pero ya sí. no tenías un menos de antes, no sería un más. Eh, y no, ¿por qué sería? ¿De dónde venía el menos de antes? Y pero no estás integrando. Ah, estás evaluando cada integral la parte y sacas el menos. Claro, es como que ya evalué la integral, ¿sí? Estoy simplificando esa parte, ¿sí? Directamente estoy pensando en el potencial generado por una carga, un Sí, potencial de una carga puntual, ahora simplemente teniendo en cuenta el tiempo de retardo. sí, sí. Son dos cargas puntuales, estoy pensando que las placas del capacitor, ¿sí? Que antes eran infinitas, ahora son puntuales, ¿está? Porque estoy viendo muy lejos. Es un análisis que uno puede después, si quiere ir al detalle de ver cómo uno llega a eso, lo podemos hacer, pero en este sentido ahora es creíble eso. Sí, sí. Y este tiempo de retardo, el de la carga positiva, va a ser el tiempo de observación, T, menos módulo de R, menos eh, D sobre 2 Z versor, sobre C. Y acá este tiempo en la carga de abajo va a ser T menos módulo de R menos D, a ese doble menos, ¿no? Era menos D sobre 2 Z versor sobre C. ¿Está bien? Acá hay un menos, es este el más. ¿Mm? Claro. Porque uno está ubicado en D sobre 2 y otro en menos D sobre 2. Bien. Y después, esa sería la cuenta que tenemos que hacer, y sobre esa cuenta, uno lo que tiene que hacer son esas aproximaciones, o sea, obtener el potencial B cuando el D es mucho menor que lambda y es mucho menor que R. Este R es un R vector, ¿eh? O sea, yo no los pongo explícitamente, pero acá se entiende, ¿no? Que esto es un R vector. ¿Mm? Acá este R al que me estoy refiriendo en esa aproximación es el módulo de ese R vector. Bien. Y después tengo que, para calcular campo eléctrico y campo magnético, también tengo que calcular el potencial vector, y el potencial vector, ahí vamos a tener que tener más cuidado, porque esto sería mu0 sobre 4pi, y acá lo que vamos a tener es que integrar sobre una corriente, porque para que suceda lo que le suceda a las placas del capacitor, tiene que haber una corriente, y de t, si esto es Q y esto es menos Q, ¿está bien? Ahí se genera una corriente, ¿no? Porque si no, no puede, por conservación de la carga, los capacitores se tienen que cargar por una corriente. Y esa corriente, después vamos a ver bien cuál es, ¿sí? Es más o menos sencilla, porque fíjense, necesariamente tiene que ser la derivada de la Q que está arriba con respecto al tiempo, ¿no? Entonces uno tendrá que hacer, acá estoy pasando el potencial vector que he calculado al principio en el espacio, pero voy a calcularlo solamente en ese tramo, que es menos d sobre 2 a d sobre 2. La corriente tendrá que ser evaluada, es la misma en cualquier punto, ¿sí?
pero cuando yo hago diferencial z', esto necesariamente hace que esto va a ser z'. Ahora lo vamos a explicar bien esto, ¿eh? Si no, no se entiende ahora, no importa. Z versor, entonces el tiempo de retardo, que aparece acá en la corriente, el tiempo de retardo va a ser igual a t menos módulo de r menos z', z versor, sobre c. ¿Está bien? O sea, en cada tramo de ese hilito de corriente, ¿está bien? Uno tiene un diferencial z', ¿no? Dani, ¿por qué veíamos siempre el tiempo de retardo? ¿Con qué fin? Con que, o sea, lo bueno del potencial de trabajar en el gauge de Lorentz era que las fórmulas para los potenciales se simplificaban, eran las mismas que teníamos en electrostática y magnetostática, nada más que había que tener cuidado de que el tiempo en el que evaluábamos, las fuentes tienen que ser el tiempo de retardo para que sea solución, ¿sí?, del problema. Si no hacíamos eso, no está bien hecho. No cumplen, digamos, los potenciales estos. No cumple ni la ecuación de ondas ni el gauge. ¿Se entiende? Sí. Esa era como la conclusión, digamos. La fórmula quedaba muy sencilla, pero uno siempre tenía que tener cuidado en evaluar en el tiempo de retardo, cumpliendo esa cuestión intuitiva de que las señales viajan a la velocidad de la luz. ¿Ok? Sí. Bien, esta es la cuenta que vamos a hacer en matemática. Arranquemos. Ah, no, ahí me estoy silenciando. Ahí está. Y ya de arranque no podés sacar un 2 afuera e integrar entre 0 y d sobre 2. Sí, no sé. Dígame. Pues sí que la integral es par en z. Claro. Que era el truquito que Brian hacíamos para que se simplifique un poco. Y sí, pero fíjate que el z', si lo reemplazás, eso sale de reemplazar. Si vos reemplazás z' por menos z', ¿sí?, el integrando te tiene que quedar igual. Ah, claro. Y ahí no es tan evidente que te quede igual, ¿eh? O sea, no digo que no sea así, digo que no es evidente. ¿Sí? Vamos a usar esa cuestión de las paridades de los integrandos para facilitar algún cálculo. Pero bueno, se entendió más o menos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Sí, Después de sí. eso hay que calcular los campos eléctricos, después el vector de Poynting. Esa sería la primera parte. Ya me ocupé media hora en explicar esto, así que vamos a lo otro. Bien, voy copiando. Voy copiando acá arriba y lo voy explicando de a poquito porque si no se van a volver locos. Lo primero es lo primero. Ah, vamos a la matemática, Dani. Sí. ¿Se ve bien? O aumento el tamaño de las letras si no me dicen, ¿eh? Sí, lo único que es capaz que no aparezca en la grabación. Ah, ¿por qué no? Sí, Tengo, porque yo voy a ver de mi pantalla lo que yo quiero, digamos, está grabando vos. Y se graba tu pantalla. No sé si me explico. no, esa no la tenía. Si yo comparto toda la pantalla, ¿tiene que aparecer? Me parece que sí, si vos vas al matemática, A ver, espera, entonces voy a dejar. Sí, creo que es así. Dejar de compartir y comparto toda la pantalla. Ah, espera, este tipo está presentando. Lo voy a este le voy a dar de baja. Ya está, lo mandé. Listo, todo lo que tenga que explicar lo explico acá en el matemática. Presento ahora, pero presento toda la pantalla.
¿Está bien? El tema es que no los veo a ustedes, pero igual no los veo porque todos siempre se ocultan. Bueno, y hacemos la letra bien grande. Pasamos acá. Esto que está acá es una buena práctica para después, cuando uno tiene que simplificar, el matemática lo tiene en cuenta para hacer simplificación de las cuentas. ¿Está bien? Así que ahí no hay nada del otro mundo, eso después lo ven. Acá, esto que está acá, vamos por partes. Esto que está acá es el R en esféricas, ¿está bien? Es el punto campo, donde yo estoy viendo la posición, en esféricas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Esto que está acá es mi carga positiva, la que está arriba. ¿Sí? Esto que está acá, todo eso es la diferencia. ¿Sí? Sería el módulo, sería lo que yo había puesto como, no el módulo, el R menos el D sobre 2 zeta versor. Sí. ¿Está bien? Es la diferencia. Y esto está entrando como argumento de una función. ¿Ok? Eso cuando yo lo pongo entre corchetes quiere decir que lo que aparece a la izquierda es una función. Esto que está acá es una función. ¿Y esa función qué me dice? Agarro el argumento, le hago el producto escalar por sí mismo, y a eso le enchufo la raíz cuadrada. ¿Está bien? Eso es una forma de calcular la distancia. Y este ampersand lo que me dice que es una función. Lo que está acá es una función. Así que simplemente en R+, lo que voy a tener es la distancia a la carga positiva. La distancia del punto campo a la carga positiva. ¿Capillo? Es una forma recontra rebuscada de hacer algo, pero que sirve después. Lo que es rebuscado acá después sigue siendo, van a ver que es que sirve. Y el acá R hacemos lo más, mismo. el R más y el R menos como función es el módulo. Exacto. Es el módulo de la diferencia de esos dos vectores. ¿Está bien? Bien. Bien. Entonces, para acá el R menos, bueno, tengo la diferencia es esta. Es la distancia a la carga de abajo. Así que yo lo que voy a definir es un potencial dado por, bueno, saco la Q0 de factor común de los dos. Acá pongo, sería, si yo pusiera el Q0 acá, lo que tengo es lo que le mostré recién, ¿no? Es el valor de la carga evaluado en el tiempo de retardo. El tiempo de retardo sería todo esto. ¿Sí? Sí. Y abajo está la distancia. La carga positiva, ahí está todo bien. Si uno tiene duda de lo que está haciendo, vieron, acá hay un montón de cosas que terminan en punto y coma. Eso quiere decir que anula la salida. Entonces, si uno va teniendo duda de lo que está haciendo está bien, uno puede ver toda la salida y ver cuál es el resultado, ¿no? El primer resultado, bueno, y más o menos ven que las cosas van andando bien. Entonces, para no abrumar las cosas con las salidas, pone lo último, que es lo que más me interesa, lo último. ¿Está bien? Ahí tiene una fórmula bastante complicada. Para el potencial, ¿sí? De ese sistemita. Esto sería, en realidad esto no sería un problema de un capacitor, si así como está planteado él, sería el problema de dos cargas. Dos cargas puntuales, una ubicada en D sobre 2 y una ubicada en menos D sobre 2 que van variando en el tiempo. ¿Ok? Ok. Bien. Obviamente, para que haya conservación de la carga tiene que haber una corriente en el medio. Esa corriente es la que va a ser tenida en cuenta cuando calculemos el potencial vector.
Hasta ahí estamos bien. Así que esto ya lo borro. Perfecto. Bien, y acá viene lo jugoso. La primera aproximación que vamos a hacer es la de fuente puntual. O sea, que el lambda, o sea que la distancia d, esa que hay entre las cargas, es mucho menor que el lambda. ¿Ok? Para hacer eso lo que tenemos que hacer es ver bien dónde está el lambda en la fórmula. En la fórmula no aparece un lambda, está camuflado. ¿Sí? El lambda está camuflado en la velocidad de la luz o en omega. Pero vamos a ponerlo en la velocidad de la luz. Aquí acuérdense, la velocidad de la luz es, el c es omega sobre k. ¿Está bien? Y k es igual a 2pi sobre lambda. Entonces, acá donde iría k, yo pongo 2pi sobre lambda. Es lo que puse acá. Entonces, con este comandito que está acá, lo que hacemos es agarrar esa fórmula que escribí arriba y en donde aparezca c, lo reemplazo por esta cantidad. ¿Se entiende? Sí. Si yo lo reemplazo, ustedes se fijan donde aparecía c. Bueno, ahora no está y está esa cantidad. Obviamente nos va a tomar 30 horas verlo eso, pero no lo vamos a creer. Bien. Después lo que hago es, sobre esa salida, este porcentaje acá significa el último resultado. El último resultado es el de la línea anterior, o sea, esto que está acá. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, lo voy a poner así. Al 7, acá un comentario. Vamos a suponer que yo me creo un parámetro que sea alfa igual a esa cantidad que tengo que hacer tender a cero. ¿Sí? Cuando yo hago tender a cero algo, ¿sí? Acuérdense que ese algo tiene que ser adimensional, porque si no controlo esa cuestión, ¿sí? Puedo arrastrar el error. Acá lo que voy a hacer tender a cero es la distancia d sobre lambda. ¿Ok? Esta cantidad... ¿Cómo es esa aclaración? Tiene que De tener. que... Claro, o sea, cuando vos haces tender algo a cero en física, vos tenés que decir con respecto a qué. ¿Sí? Entonces, una forma de matemática de establecer eso es que hagas tender siempre a cero, o cuando vayas a hacer una aproximación, que esa aproximación involucre una cantidad adimensional. En este caso lo que vamos a decir es que el d va a tender a cero, o sea, le estoy diciendo, es decir d tendiendo a cero no tiene significado. Lo que sí tiene significado es decir que d sobre lambda tiende a cero, porque a nosotros la aproximación que estamos haciendo es d mucho menor que lambda. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es, fíjate que decir esto, acá yo lo que estoy haciendo es definir alfa como d sobre lambda. Entonces, yo lo que puedo decir es que en la fórmula esa que obtuve, donde aparezca d, yo lo reemplazo por alfa por lambda. ¿Está bien? Lo despejo de acá, ¿no? ¿Sí? Fíjense que si yo despejo esa ecuación, me queda d es igual a alfa por lambda. Sí. ¿Está bien? Bien, entonces agarro la fórmula y en esa fórmula que obtuve recién acá, lo que hago es, donde aparezca d, donde aparecía d, lo reemplazo por alfa por lambda. Y hago ese cálculo. Y lo muestro, le saco el punto y coma y lo muestro. Bueno, me dio eso. ¿Está bien? Obviamente, suponemos que eso está bien. No lo mostramos. Y ahora, sobre esa cantidad, hago la aproximación, hago el desarrollo de Taylor, ¿sí? De eso en alfa hasta orden 1. Una forma de decir que haga el desarrollo de Taylor
en alfa, ¿sí? Alrededor de alfa igual a 0 hasta orden 1 es con este comando. ¿Se entiende? Está bien. Le saco el punto y coma para ver la salida. Y ahí tengo la salida. ¿Eh? Acá me dice, che, cuidado, porque el error que estás cometiendo es proporcional a alfa al cuadrado. ¿Sí? Esto es lineal en alfa. ¿Sí? Y esto es proporcional a alfa al cuadrado. Entonces, para quitarle esta basurita que queda acá, uno lo que hace es, sobre ese resultado le aplica la función que se llama normal. Y obtiene, le sacamos la basurita. ¿Se entendió hasta Además, ahí? era re chica esa basurita si el lambda tiende a 0, el Claro, sí, valor. pero es para quedarme con la fórmula, ¿sí? Para sacarla como basura, para no ir arrastrándola. Claro. Pero igual es siempre bueno tenerla en cuenta para saber el error que estás cometiendo. Sí. Bien, pero fíjense que esta fórmula que teníamos acá, ahora la simplificamos a esta que tenemos acá. ¿Ok? Bien. Ahí hicimos la primera aproximación. Después de hacer esa aproximación, a ver, ya hicimos esto está acá. ¿Sí? Lo que hago es volver el alfa a lo que era. Agarro la salida que tuve recién, lo último que hicimos fue esto, lo pongo acá, ¿sí? Y digo, donde está alfa, vuelvo a tomar lo que era, ¿sí? Lo original, que es D sobre lambda. ¿Estamos de acuerdo? Y a toda esta salida que está acá, a eso lo llamo potencial dipolar eléctrico, y acá el FP que puse acá es para indicar que es una fuente puntual. ¿Ok? O sea, por eso la aproximación que estoy haciendo es pensarlo como una fuente puntual. Porque el tamaño es mucho menor que lambda. ¿Ok? Entonces, le pongo punto y coma acá, veo la salida que tiene, ¿sí? Y me quedó esta formulita. ¿Hasta ahí estuvimos bien? ¿Se Sí, no entiende entendí, Sí, dígame. no entendí por qué volviste a hacer el cambio de variable Porque del fíjate, alfa. si saco la salida esta que tenía al principio, fíjate. Esta fórmula, Sí. ¿sí? Está con alfa. Pero alfa es algo que supusiste que no conoces. O sea que sí conoces, pero no. Claro, No. alfa yo lo había definido así. ¿Está bien? Y yo después hice el desarrollo de Taylor sobre esa cantidad adimensional. Lo hice, ahora ya que tengo el primer orden, el que me interesa en alfa, que es No, volvés esto, para atrás. vuelvo para atrás y digo, ¿qué era alfa? Bueno, alfa era D sobre R. No, D sobre lambda. ¿Está bien? Está bien. Es más, al lambda puedo sacar el lambda y ponerlo en términos de C y omega, pero como yo en la próxima aproximación que tengo que hacer tengo que comparar lambda y R, lo dejo así. ¿Ok? Claro. Entonces, perfecto. Ahí ya hicimos la primera aproximación sobre el potencial. La primera aproximación sobre el potencial me dio eso. Che, Ahora lo que Dani, voy a hacer, sí. en síntesis, o sea, se agarró el Gauss de Loren y lo único que se usó para simplificar fue el hecho de la aproximación de campo lejano, nada más. No, campo lejano todavía no. Eso es lo que voy a hacer ahora. Lo que hice ahora, fuente puntual, podríamos decir. Ah, bueno, sí, el Es la lambda, el primera. D es mucho menor que el lambda. D mucho menor que lambda. Pero ¿Está no es bien? otra cosa que hacerle puente y aplicar esa aproximación. Exacto. Está Hacer el bien. desarrollo de Taylor. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la otra. Ahora lo que haríamos es, vamos a llamar alfa a lambda sobre R. ¿Está bien? O sea, mi parámetro ahora que yo voy a hacer el desarrollo de Taylor hasta el primer orden, o hasta el orden más bajo en donde aparezca, ¿sí? Es
lambda sobre R. Y hago el mismo procedimiento. Bueno. Lo voy poniendo acá. Agarro lo que había obtenido antes, ¿sí? Y digo, bueno, lambda, ahora lo llamo alfa por R, ¿no? En donde aparece lambda en la fórmula anterior, ahora lo llamo alfa por R. Esto sale de despejar acá. Lambda es igual a alfa por R y lo reemplazo por alfa por R. Eso me va a dar un resultado. El mismo que tenemos ahí, pero ahí reemplacé lambda por alfa por R. Me creo ese resultado, hago el desarrollo, igual que antes, de Taylor hasta orden 1, ¿sí? Y le aplico esta normal para que no me aparezca esa basurita que tenía antes. Si yo saco el punto y coma, me va a quedar esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, simplemente estoy diciendo a la matemática que haga la cuenta por mí. Che, me voy a quedar afónico dentro de poco. Bueno, se entiende que el procedimiento es el mismo. Y ahora, cuando termino ese procedimiento, lo que le digo es, bueno, que recupere el valor inicial de alfa. Saco el punto y coma para la salida. Tomo la salida anterior acá, y donde aparezca alfa, que lo reemplace por alfa sobre R. Y me queda eso. ¿Sí? Y ya ahí ya hice las dos aproximaciones. ¿Sí? La de fuente puntual y la de campo, podríamos llamarle campo lejano. O sea que ya ahí mi potencial está aproximado. ¿Ok? Ok. Sí, Bien. Una cosa que conviene aclarar acá. Bueno, y a ese lo llamo, directamente lo llamo potencial, bueno, acá dice campo lejano, acá tendría que poner fuente puntual y campo lejano a la vez, ¿no? Porque dice las dos aproximaciones. Potencial dipolar eléctrico, fuente puntual y campo lejano. ¿Sí? Es igual a lo que estaba antes. Ahí el lambda lo reemplacé para que reaparezca la velocidad de la luz. ¿Sí? Y acá defino, o sea, reemplazo Q0 por P0 sobre D, porque Q0 por D es P0. ¿Está bien? Q0 por D es el momento dipolar, ¿no? Entonces, donde aparece Q0 lo vamos a poner como P0 sobre D. Sí, ya al ser una fuente puntual, uno tiene que estar pensando en un momento dipolar, en un dipolo puntual. Así que hacemos esos dos reemplazos, ¿sí? Y después de esos dos reemplazos, a todo eso lo llamo potencial dipolar eléctrico, fuente puntual y campo lejano, con las dos aproximaciones. Le pongo el punto y coma ahí para no abarrotar salida y obtenemos esa cantidad. ¿Ok? Este sería, es el potencial al que yo quería llegar. Este potencial está hecho con complejos, así que en realidad uno lo que tiene que hacer, como aprendimos en física 4, ¿sí? Es, primero, fíjense que antes de tomar la parte real, fíjense que hay un término que va con R al cuadrado y hay un término que va con R. ¿Ok? ¿Sí? sí. Entonces yo quiero quedarme con este nada más. ¿Sí? Una forma de quedarme con ese es, a ver, lo vamos a poner acá. No sé por qué lo hice tan complicado. Tomo la salida anterior, con porcentaje. O sea, esto que está acá significa que es lo que es. ¿Sí? Significa que va a ser esto. Tomo la salida anterior y me fijo, pensando en R, cuáles son los coeficientes que van con R a la menos 1. ¿Está bien?
O sea, si yo hago este cálculo, ¿sí? Se fija en la fórmula y me dice, ¿qué es lo que multiplica a R a la menos 1? Lo que multiplica a R a la menos 1 es esto por esto, pero sin el R, ¿no? Porque es como que le calcula el coeficiente a, R, a la R a la menos 1. Fíjense que esto que está acá es esto que está acá. Este I es este I. Este P0 coseno de teta es esto que está acá. Y esto que está acá es esto que está acá. Pero no aparece el R. O sea que esta formulita lo que hace es calcular el coeficiente de R a la menos 1. Como no aparece el R, lo que vamos a decir es que, o sea, se lo vamos a poner de prepo el R sobre R, y a eso lo vamos a llamar ¿sí? El potencial dipolar eléctrico radiativo. ¿Ok? Porque es el término de radiación, el que a mí me interesa. Y vamos a dejar las dos salidas, así queda claro eso. ¿Ok? Esto sería esto. Esto que está acá es esto, porque no tiene el punto y coma. Es esto. Y esto que está acá es esto. Véanlo, tranquilo. Quizás estoy yendo muy rápido. ¿Mm? Fíjense ¿Y el sobre simplemente. R ese qué significaba? Este que está acá, Eh, sí, ese. ese que está acá es porque fíjate que uno calcula el coeficiente, lo hace desaparecer. Fíjate que si yo lo saco acá, ¿sí? Te queda lo que vos querés, pero sin el R. Ah, en el de abajo no está bien. Claro, entonces yo se lo pongo de prepo. ¿Está Che, bien? Dani, y el término que va con R cuadrado, Mm. ¿qué pasa? ¿Te lo sacaste de Claro, encima y listo? me lo saco de encima con la justificación esa de que acordate cuando vos integrás sobre una esfera muy grande, ¿sí? El vector de Poynting tiene que ir con R al cuadrado. ¿Se Sí, entiende? Entonces, vos lo que necesitas es que el campo eléctrico vaya con 1 sobre R para que el vector de Poynting vaya con R al cuadrado, 1 sobre R al cuadrado. O sea que estos potenciales no aportan a la radiación, ¿sí? Acordate que la superficie de la esfera crece con R al cuadrado, ¿sí? Y acordate que el vector de Poynting es campo eléctrico por campo magnético. sí. Todo escuchado. Entonces, ya con el campo magnético te lo cancela ¿sí? No hay radiación, digamos ahí. No aporta la radiación. Che, me estoy quedando re afónico. Bueno, avanzo un poquitito más y... Bien. ¿Se entiende hasta ahora cómo vengo laburando? La forma de laburar es, me fijo cómo quiero aproximar, lo adimensionalizo, hago la aproximación y recobro la expresión. ¿Ok? Y ahora, lo último fue quedarme con el término que va con 1 sobre R, que es este. Ahora, esto que está acá es complejo, ¿sí? Entonces, para ver que yo estoy haciendo las cosas bien, lo que voy a hacer es tomar la parte real a esto que calculé recién. Y este comando es un comando que me sirve para simplificar la expresión suponiendo que todas las partes todas las variables que aparecen, excepto obviamente el imaginario, son variables reales. Entonces, yo lo calculo y me queda esta expresión. Y yo a esta expresión la comparo con el libro. Entonces ahí voy al libro. Ahí lo estaba marcando un poco el libro, pero todavía no se lo voy a pasar marcado. Entonces ahí van teniendo las aproximaciones. Acá el libro hace más complicadas las aproximaciones porque toma 3 aproximaciones. Después véanlo. Pero fíjense que la expresión sería la 1114. ¿Ok? Ahí vamos a ponerlo acá de costadito. Y la otra. O sea, nosotros tenemos que comparar la 1114 con esto que está acá. ¿Mm?
está en forma ordenada diferente. Fíjense que el seno está al revés, por eso aparece el signo menos. Pero es lo mismo. ¿Ok? Bueno, Che, Dani, ahora ¿cómo sí. dijiste, Tomás, la parte real del BDE radioactivo y el otro comando que te hacía? Y el otro comando lo que hace es, fíjate, acá, en esta expresión, vos tenés varias variables. ¿Sí? Sí, Este complex span lo que hace es asumir que cada una de las variables que aparece, esta, el pi obviamente, el c, el teta, el omega, el p0, ¿no? Todas las que aparecen, sí. ¿sí? Son reales y te las simplifica. Porque si vos no pones eso, fíjate qué pasa. Dice, tomale la parte imaginaria a esto, ¿ok? Porque no sabe si son reales o imaginarias. Entonces con esto, ¿sí? Vos lo que haces es, ahí como dice, expandir funciones complejas asumiendo que todas las variables son reales. ¿Sí? O Claro. sea, el único que es realmente imaginario acá es este. ¿Ok? Sí. Re útil. Bien. Ahí ya llegamos al potencial vector. Ahora, al potencial radiativo. Ahora sería el potencial vector que vamos a calcular. Bueno, acá sí o sí hay que hacer una integral, pero primero vamos a laburar sobre el integrando. Ya le había comentado un poquitito. En ese integrando va a aparecer una variable z', ¿no? Entonces, simplemente acá lo que estoy diciendo es, bueno, llegado el caso, si hay que hacer alguna simplificación, considerar que esa variable z' es real. ¿Mm? O sea, a todo lo que teníamos antes, que era esto, le agregamos esta condición. ¿Mm? Entonces, fíjense, el integrando sería el mu0 sobre 4pi, la corriente, ¿ok? Ahí yo ya hice varias, en realidad es una integral sobre j, ¿no? Pero si uno sigue, o sea, sabe que la corriente solamente está en esa zona, simplemente puede hacer una integral en z. ¿Mm? Entonces, esto que está acá debería ser el integrando. Bien, veamos primero qué es esto. Esto que está acá, ¿sí? Sería el r menos r'. ¿Mm? Es el r vector menos el r'. Pero yo ya sé que reduje esa integral en volumen o integral en línea, porque sé que la corriente solamente va a estar en este z', ¿no? Z' corre desde menos d sobre 2 hasta d sobre 2. Va a correr después. Ok, entonces, el integrando sería la corriente, ahora vamos a ver por qué esto es la corriente, sobre r menos r'. ¿Sí? Y acuérdense que ahora el potencial vector, la integral, el j es un vector, la corriente es un vector que en este caso estará en la dirección z. ¿Está bien? Bueno, esta es la corriente. ¿Por qué es la corriente? Porque si yo tengo que la carga es Q0 por E a la I omega t, ¿está bien? La derivada con respecto al tiempo de eso, que es la corriente, ¿qué va a ser? A falta del omega, ¿no? ¿Qué va a ser eso? Va a ser esto. ¿Está bien? Y esto que está acá es esto que está acá. Fíjense. ¿Sí? Nada más que el tiempo ahora lo estoy evaluando en el tiempo de retardo, que es esto. Sí, sí. ¿Se entiende? Perfecto. Estamos. Bueno. Listo. O sea, yo lo que voy a hacer ahora, en vez de trabajar sobre la integral, o sea, sobre el potencial vector, voy a trabajar primero sobre el integrando. Agarro el integrando
Sí, después podría probar si integro primero, pero bueno, integro después. Hago la primera. Primero cambio esto, ¿no? Bueno, primero lo calculo, vayamos a calcularlo. A ver qué da. Acá está todo metido. Vamos a sacar. ¿Sí? Le saqué el punto y coma a este porque no lo necesito, bueno. Y no, al punto y coma ahí se lo dejé, acá se lo saqué, entonces va a salir solamente el integrando, ¿eh? Esto sería el integrando. El integrando es un vector ahora, está en la dirección Z. ¿Sí? Es esto. Y ahora, sobre ese vector lo que voy a hacer es lo que hice antes. Como yo primera aproximación tengo que trabajar sobre lambda, ¿sí? Explícito lambda en la fórmula. ¿Sí? Digo, bueno, donde aparezca omega, antes era C, ¿no? Pero bueno, ahora puse, donde aparezca omega, ¿sí? Lo reemplazo por C sobre, no, K por C. ¿Por qué? Porque C es omega sobre K. ¿Está bien? Entonces, le pongo punto y coma acá. Si quieren le saco el punto y coma acá. Ahí ya hice el reemplazo. Bien, sobre eso, ahora lo que hago es, acá se lo hice de prepo. A ver si salió así. Sobre eso que está acá, ¿sí? Si esto lo confunde, lo limpio un poquitito. O sea, esto que está acá es la última salida. Acá donde aparece ZP, lo reemplazo por A por lambda. Bien, ahí paso a comentar un poquitito. Ahora no tenemos una distancia D. ¿Sí? Acá uno podría decir... a ver, antes decíamos... ¿Se acuerdan? D sobre lambda, el epsilon es igual a el alfa. El alfa es igual a D sobre lambda. ¿Está bien? Y eso iba a aproximar a 0. Ahora decimos, porque en realidad ahora como estoy dentro del integrando, no existe el del D, son los límites de integración. Ahora lo que voy a suponer es que el Z', que es donde está la fuente, voy a hacer la aproximación con el Z'. ¿Se entiende? Es donde está la fuente. Entonces, no puedo hacer eso porque estoy dentro del integrando todavía. ¿No? Podría hacer la integral primero y después trabajar con el D, pero bueno, como resolví hacerlo primero con el integrando, entonces reemplazo el Z' por alfa por lambda, en la expresión anterior, ¿sí? O sea, acá todo esto sería la expresión anterior con ese reemplazo, y sobre esa expresión hago Taylor en alfa hasta orden 1 y le quito la basurita esa que me quedaba al final. Cuando yo hago esto me queda esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hizo. Sí. Bien. Listo. ¿Qué hago ahora? Me saco el alfa de encima. Vuelvo atrás. Donde dice alfa lo reemplazo por Z' sobre lambda. ¿Sí? Me quedaría esa expresión. Ahora no está el alfa. Y sobre esta expresión, ¿qué voy a hacer? La otra aproximación, que sería la de campo lejano. La primera fue de fuente puntual. Esta sería de campo lejano. Donde aparece el lambda lo reemplaza por alfa por R. Hago el desarrollo Taylor a orden 1. Le quito la basura. Y me quedaría eso. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Me quito el alfa de encima. Ahora estoy yendo a los pedos, ¿no?
Me quito, pero bueno, por lo menos ya entienden después, cualquier cosa, si lo quieren revisar, lo revisan. ¿Sí? Me quito el alfa de encima, o sea, vuelvo atrás, lo reemplazo por lo que es. Ahora, ya que está, también reemplacé el lambda. ¿Sí? Yo podría haber puesto acá alfa es igual a lambda sobre R, ¿sí? Pero fíjense que lambda es 2pi sobre k, ¿no? Lambda este es 2pi sobre k. Y a la vez k es omega por c. No, k es omega sobre c. ¿Está bien? Y es lo que aparece acá del otro lado. Así que me saqué también el lambda de encima. De una. ¿Mm? Y lo que me va a quedar es eso. ¿Ok? Y acá hago aparecer de vuelta el momento dipolar. Reemplazo Q0 por P0 sobre D. ¿Por qué? Porque P0 es Q0 por D. Y lo simplifico. O sea que me queda ahí. Simplifico es limpiar un poco la expresión. Bueno. ¿Les va sirviendo? ¿Creen que les sirve todo esto que estoy haciendo? Sí, está bueno. ¿Eh? Está bueno, Está digo. bueno, está bueno porque después le va a servir para controlar cuentas engorrosas que tengan que hacer. Me quedaba haciendo Bien. ruido, Dani, el que calculamos antes, el B. Porque vos hiciste dos simplificaciones y llegaste a algo. Y mostraste que el Griffith hizo tres simplificaciones y llegó al mismo. Ah, bueno, está buena la pregunta. El Griffith, O sea, si lo decías así medio rápido para decir que a nosotros nos debería no, sobrar algo. sí, a ver, lo voy a poner acá. Sí, el Griffith, comentario. El Griffith, o no sé si era con ese o sin ese, ¿sí? La primera aproximación que hace, aproxima primero, o sea, usa la aproximación de mucho menor que R. Luego, de mucho menor que lambda. Y luego, lambda mucho menor que R. Ustedes, fíjate que estas dos que están, esta que está acá, está contenida en estos dos que están acá. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hace el Griffith eso? Lo hace porque le sirve mucho para poder ir mostrando los pasos que uno se crea en las cuentas. ¿Sí? Acá la cuenta la está haciendo en matemática, no la estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Tenemos, o sea, en el Griffith vos tenés que seguir las cuentas. Entonces, para que uno pueda seguirla mejor, me parece que por eso hace esto que está acá. Pero nosotros no tenemos esa necesidad. Pero me parece que esa es la razón por qué usa esto, que digamos, esto sería redundante esa aproximación acá. La primera aproximación que usa sería redundante. ¿Está bien? Después fíjense si tienen tiempo de verlo, pero es esa la idea, me parece. A ver, vamos a ponerla acá. Aún. ¿Ok? Bueno. Bien. Listo, estamos por terminar por lo menos la parte del potencial vector. Habíamos quedado acá. ¿Sí? Bueno, entonces obtuvimos esto. Ahora lo que hacemos es integrarlo,
porque no habíamos integrado. A ver. Esto lo tenemos que aplicar a esto último. Y queda esa integral. Bien. Listo, entonces ahora lo que hago es compararlo. A eso lo llamé A potencial, ¿no? A dipolar eléctrico radiativo, es la integral entre menos d sobre d sobre 2. ¿Sí? Y después lo que hago es tomar la parte real, lo de antes, ¿no? Controlar que la parte real sea la misma que aparece en el libro. Lo controlo y listo, ahí comparo con el libro. Menos, fíjense que de lo mismo. ¿Ok? Ahí el seno es el mismo, así que el menos está explícito, así que no pasa nada. Está todo bien. Y componente en Z, ¿no? Fíjense que aparece un Z versor ahí. Sí, ¿Estamos? está bien. Bien. Y ahora vamos al campo eléctrico. El campo eléctrico, tenemos que calcular acuérdense cómo era el campo eléctrico. El campo eléctrico era, El rotor de A, ¿no? el campo eléctrico, Ah, no, el eléctrico era menos la derivada de B, de menos la derivada respecto al tiempo de A, claro, menos el gradiente de B. exacto. No ¿Sí? hay que Era, confundir con el B. este, Sí, sí. E menos T de A menos de B. ¿Está bien? Era esto. Entonces, ¿Ok? Bien. Y acá van a empezar a aparecer otras cosas nuevas que les va a servir mucho, creo, que es cómo uno maneja un sistema de coordenadas curvilíneas. ¿Eh? Bien, concentrémonos primero en esto. Esto que está acá. O sea, eso que está acá sería esto. ¿Ok? Eso que calculamos recién. Todavía no con complejos. O sea, volvimos de vuelta con los complejos. Nadie dice que no podemos hacerlo. Bueno, esto es en Z versor. Si yo quiero empezar ya a trabajar en coordenadas esféricas, uno lo que podría decir es, bueno, este Z versor tiene una componente en esto, que sería en R versor, ¿sí? Fíjense que esto que está acá sombreado es R versor, ¿lo ven? Coseno, seno, coseno, seno, coseno. Eso es R versor. Entonces uno podría preguntarse, che, ¿qué coordenada? ¿Cuál es la componente que tiene este vector, que está en Z, en R versor? Y uno hace el producto escalar. Uno lo que puede hacer es el producto escalar de eso, ¿sí? Por R versor, que sería esto. ¿Ok? Y también podría preguntarse cuál es su componente en teta versor. ¿Sí? En Z versor se descompone en teta versor y en R versor, no en phi versor, ¿no? Porque phi versor cruza el Z versor, ¿no? Así que uno podría preguntarse, ¿sí? ¿Cuál es la componente también en teta versor? Fíjense que esto es lo de arriba derivado con respecto a teta. Acá seno de teta se convirtió en coseno de teta. Seno de teta en coseno de teta. Y coseno de teta en menos seno de teta. O sea que esto que está acá es R versor y esto que está acá es teta versor. ¿Ok? Y con Y ese esto, doble porcentaje es ahora, el. sí, la segunda salida anterior. Claro, sí. O sea, esta sería la primera salida, que es esta, y esto sería la segunda salida, que sería esta. Porque si vos pones porcentaje, te agarra esta. ¿Está bien? ¿Sí? El Sí, sí. porcentaje yo lo uso mucho porque es como un, ¿sí? Como un seguimiento de cuentas, digamos. Cuando uno hace la cuenta,
Listo, lo hacemos. Y fíjense, bueno, me dice, bueno, miren, la componente en R versor es esta y la componente en teta versor es esta. ¿Por qué hago esto? Ahora se va a aclarar. ¿Está bien? Pero esto sería una forma de ver las proyecciones. Bien. ¿Está bien ahí? ¿Se entendió? Simplemente ahí calculé las componentes en teta versor y en R versor del potencial vector. Sí, sí. Perfecto. Y entonces yo lo que voy a hacer acá es, en vez de hacerlo así, lo que voy a hacer es voy a calcularlo por separado usando esta función. Esta función lo que hace es agarrar, ¿sí? Cualquier campo, el campo iría a parar acá en el medio, ¿sí? Entonces, acá hay que tener, ¿sí?, un poco de cuidado. Yo el campo que voy a poner acá es este. No vean abajo porque se van a confundir. Y no vean arriba porque se van a confundir. Yo voy a poner un campo acá. Acá puedo poner algo, pero ya que estamos con eso, fíjense, acá yo voy a poner un campo. Ese campo, si bien está escrito con coordenadas esféricas, ¿no? Porque si uno pone, vamos a ponerlo acá. Si uno pone esto, fíjense que acá aparece R. Bueno, podría aparecer R acá, también podría aparecer teta y phi, pero no aparecen porque no depende. ¿Sí? Pero es un campo que en principio está escrito en coordenadas esféricas. Como lo maneja la matemática, en realidad, esto es un campo en cartesianas. ¿Por qué? Porque esto se considera la componente X de un campo, la componente Y de un campo y la componente Z de un campo. Y eso sería cartesianas para matemática. ¿Está bien? Entonces, yo en realidad lo que quiero hacer es pasar este campo que está escrito en cartesianas a esféricas, ¿sí? Simplemente acá digo cuáles son las coordenadas que uso para cartesianas y las coordenadas que uso para esféricas. Acá no estoy usando coordenadas cartesianas, pero podrían aparecer. Y entonces lo que hace esta función es transformar ese campo que está escrito en cartesianas, por lo que le dije, en esféricas. Cuando lo convierta, la primera coordenada no va a ser X, va a ser R versor, la segunda coordenada va a ser teta versor y la tercera coordenada phi versor. O sea que si lo que hace esto está bien, lo que me tendría que dar es esto como primer coordenada, esto como segunda coordenada y 0 como tercera coordenada, ¿no? Porque dijimos el z versor no tiene componente en phi versor. ¿Se perdieron ahí? ¿Lo dije muy rápido? Sí. Bueno, Eh, ¿Cómo eso de la componente Z? el z versor, fíjate que el z versor, si vos lo querés descomponer en R versor, teta versor y phi versor, en phi versor no tiene componente. Sí, sí. ¿Está? Entonces, esto que estaba en z versor, tiene esta componente en R versor, esta componente en phi versor, en teta versor, perdón, y 0 en phi versor. Sí, sí. Entonces, cuando yo haga esto, fíjense que me queda acá esto en R versor, que es esto. ¿Lo ven? sí. Ahora la primer componente en esféricas es en R versor. La segunda, que es en teta versor, es esta. Y la tercera, que es phi versor, es esta, 0. ¿Ok? O sea que hay que tener, si uno tiene cuidado, está muy bueno trabajar con estas funciones porque hacen toda la cuenta de golpe. En vez de estar haciendo las proyecciones así, como hicimos acá recién,
¿sí? Uno se ahorra, ahora no se nota mucho, pero después más adelante sí se va a notar. Más si van a usar esta matemática para hacer las cosas. Con estas funciones, con este cambio de coordenadas, uno ahorra mucho tiempo. ¿Estamos? O sea, esto que está acá sería mi campo eléctrico, la parte que tiene que ver con la derivada temporal del campo eléctrico, escrito en coordenadas esféricas. Vectorialmente en coordenadas esféricas. Y uno podría hacer, bueno, entonces, a ver, lo que vamos a hacer acá es todo de una. Esto lo borro. Lo que vamos a hacer acá es, esto es lo que hicimos recién. Parte 1 yo le llamaría la parte temporal del campo eléctrico, de la derivada temporal. A parte 2, fíjense que uso menos el gradiente. El B de radiativo ya era una función escalar, o sea que no teníamos ese problema con vectorial, ¿no? Es una función escalar y las variables que usábamos eran ya directamente las variables esféricas. ¿Está bien? Entonces, diciéndole que el gradiente lo haga en coordenadas esféricas, esto lo hace automáticamente. Sumamos la parte 1 y la parte 2. Le hacemos una simplificación y llamamos campo eléctrico dipolar eléctrico radiativo, ¿sí? Acá vamos a hacer el mismo truquito de los coeficientes. En vez de ponerlo así, vamos a hacerlo como hicimos antes. Antes hicimos así, para que quede claro. ¿Está bien? O sea, tomo la parte que va con 1 sobre R y le enchufo el 1 sobre R acá. Y a eso le llamo campo radiativo y después esto lo calculo para comparar con lo que dice el libro. Dice acá como todo de una, ¿no? Sí. Lo hacemos, le pongo punto y coma acá para no... Lo hacemos y la única salida van a ser estas. Hay 3 salidas. ¿Por qué hubo 3 salidas? Por este. ¿Ok? Entonces, fíjense, el resultado es un campo eléctrico. Este sería el resultado... No, esa sería la parte real, ¿no? Pero los dos se ven. Un campo eléctrico en teta versor. ¿Ok? ¿Lo ven? Porque esta dijimos que era R versor, teta versor y phi versor. Sí. Entonces lo que tendríamos que hacer es comparar esto con el libro. Vayamos abajo. Esto es el campo eléctrico. Ahí está el campo eléctrico. La 1118, arriba de todo. ¿Sí? Y fíjense que está en teta versor. ¿Sí? Y tiene lo demás con omega al cuadrado, P0, omega, 4pi, todo. ¿Estamos? Sí. Bueno, cortamos acá y después seguimos con el campo magnético, porque ya me quedé... Y además quiero ver cómo salió la grabación. A ver si no salió, no llegó a salir lo de matemática, está para... que se ría que... Che, a ver. Lo voy guardando. No, tendré que haber salido ahí.